Buenas noches, amable audiencia, televidencia de Ventana Cultural RD. Una vez más nos acompaña nuestro amigo, el profesor e historiador Héctor Luis Martínez, que tiene una brillante hoja de vida, pasado director de Efeméride Patria, pasado director del Museo de Historia y Geografía, profesor investigador, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana. Es decir, esta noche ustedes van a darse banquete, porque en términos generales vamos a ver cuáles fueron los orígenes de la creación de la Comisión de Efeméride Patria, pero sobre todo vamos a centrarnos en la figura de Patricio Juan Pablo Duarte y su gran idea de la formación de la nación dominicana. Buenas noches, profesor. Buenas noches. En honor a la verdad me siento muy halagado con esta nueva invitación a este importante espacio y espero que la introducción que hace para presentarme, de cuanto diga, sirva de respaldo y no quedar mal. Como le decía, a mí me gustaría que iniciemos quizá desde el momento en que el Patricio salió de viaje y que se sintió ofendido por la percepción del capitán del buque que lo llevaba a Barcelona, cuando le decía que si a los dominicanos no le daban vergüenza, que para viajar tenían que viajar con pasaporte haitiano. Luego, a su regreso, la conformación de la Sociedad Secreta La Trinitaria y toda su tarea para formar a un grupo de jóvenes y cooptar todas esas intenciones que ya venía forjándose en los dominicanos de tener una patria propia. Yo pienso que más que esa reacción quizás emotiva, sentimental, que tiene Juan Pablo Duarte ya pisándole los talones a la adolescencia, yo pienso que importa mucho tratar el contexto en que nace y comienza a crecer Juan Pablo Duarte, porque ese contexto es seguro que pesó mucho más que aquella expresión peyorativa que señalas. Duarte nace en el 1813. Estamos en un ambiente en que Santo Domingo, la parte española de la isla, ¿verdad? Viene de ser cedida a Francia mediante el Tratado de Basilea. Ese tratado concretiza en 1802. Salen los franceses en el 9, ¿verdad? Iniciamos un proceso de reincorporación a España. Y en ese ir y venir llegamos hasta 1821-22, es decir, los primeros 20 años del siglo XIX fueron 2 decenios en que comienza a expresarse el sentido de la dominicanidad por oposición a los franceses en un momento, por oposición a los españoles en otro momento, y el momento que quizá mayor peso tuvo, por oposición a los haitianos, porque en el periodo que cito, si tomamos en cuenta que comenzando el siglo XIX, Haití proclama la independencia, por un sentido estratégico, todo lo que podía significar dependencia de las potencias europeas de la parte este era interpretada por los estrategas de la política haitiana como una amenaza para mantener y consolidar su independencia. Entonces, en un contexto así, en que los movimientos, las conspiraciones, las acciones sediciosas por la libertad, contra la esclavitud, que se dan en Santo Domingo, y Duarte nace en la parte media de esos 20 años, en el 13.
Entonces lo lógico es inferir que ese ambiente permeó, incidió en el sentir de Juan Pablo Duarte y de su familia, porque el sector que más dañado, que más efectos negativos tuvo en esos 20 años fue el sector del comercio del día a día, del comercio con relación a la región, ¿no? Entonces, la familia de Duarte tenía un importante espacio en esas relaciones. Es decir, Duarte, como Sánchez, como Mellas y otros forjadores de la dominicanidad, son parte de ese contexto y el contexto pesa mucho, lo social pesa mucho. Y en términos de ideas, por ejemplo, generalmente se tiende a pensar que la historia es historia económica o historia del desenvolvimiento económico. Ese es un tipo, una suerte de patrón de enfoque. Y también se piensa a veces que la historia es historia política, pero la historia también es ideas, o sea, un poco. Se piensa a veces también, por ejemplo, que los ayuntamientos están para botar basura, no que son gobiernos municipales, en cuyo sentido deben enfocar todos los aspectos de un gobierno municipal. Y así también con la historia, o sea, en términos de ideas, ¿de cuáles ideas participaba Duarte? ¿De cuáles convicciones participaba Duarte, digamos, que fueran parte del contexto histórico de la época, profesor? El contexto de las islas liberales fallidas por la Revolución Francesa y que en parte él tuvo contacto directo con su experiencia de ir a España, ¿verdad? Ese es un elemento que también hay que ampliar cuando describo el contexto. Duarte no solo nace y comienza a crecer en el aspecto local, en un ambiente donde los movimientos antiesclavistas, independentistas estaban a la orden del día, pero eso no se limitaba a la isla, se expandía por todo el continente, ¿verdad? Entonces, ese ambiente de la difusión de las ideas liberales, de la ruptura con el orden colonial hispánico impuesto en América, también tuvo su peso. Y él lo mostró con las primeras declaraciones que tuvo a su regreso a su país, al hablar de que parte de lo que más pudo impresionarle por aquel viaje por Europa fue su contacto con los fueros de Barcelona. Los fueros y libertades que se respiran en Barcelona. Y bueno, ¿cómo inicia el proceso de cooptación para de cooptación de los jóvenes que va a terminar dando origen a la formación de la Sociedad Secreta Trinitaria el 16 de julio de 1838? ¿Cómo es ese proceso? Si usted puede ilustrarnos, profesor. Sí, partiendo de lo social, partiendo de los encuentros cotidianos, no teníamos las opciones de hoy, pero experiencias como las actividades de un bautismo, experiencias como el nacimiento, el momento o nacimiento de un hijo de uno de sus cercanos colaboradores o potenciales colaboradores, lo del bautismo. Estas eran las actividades sociales que convocaban a los dominicanos de entonces. Entonces Duarte aprovechaba la mínima oportunidad, ir a la iglesia, ese era otro, y en esas ocasiones comenzó en el cara a cara a difundir la idea de la separación de Haití. De la separación no en el sentido que literalmente indica, que esa es una discusión que ya
históricamente y afortunadamente está superada. En aquel entonces separación es independencia. Y una muestra es que los fundadores de Estados Unidos hablan de separación en los documentos más importantes. Bueno, pero retornando a nuestro lar nativo, la vida social es el escenario que en la zona colonial y su entorno, entiéndase lo que hoy es San Carlos, fundamentalmente, lleva a Duarte a hacer contacto y a reclutar con un velo discrecional extraordinario que tampoco es nada nuevo, porque era la forma de operar de las sociedades secretas, revolucionarias, que se conocían desde hacía muchísimo tiempo en Europa, como el caso de los carbonarios, el caso de los caballeros racionales, que funcionaban en España planteando sus ideas revolucionarias con un velo discrecional, ¿no? Entonces eso Duarte lo toma, ya no era nuevo en el Caribe, ya Cuba en el 24, con Duarte con menos de 10 años, tenía los rayos y soles de Bolívar, ¿no? Y ya luego de la parte media de los años 30, se tenía la experiencia de otro estilo, que era el de los sueltos, que se daban de manera anónima, en lo que se denunciaban la situación que vivían los dominicanos con el avance de la dominación haitiana. Así llegamos al 38, ¿verdad? Y para este año, a mitad del año, julio, ya tiene Duarte conformado un equipo de colaboradores cercanos y convoca para dejar ya en funcionamiento el instrumento político que iba a difundir la idea de la independencia y que iba a trabajar por esa idea desde el punto de vista propagandístico y de reclutamiento de afiliados. Hay un detalle de este proceso que yo destaco mucho como amante de la escritura académica, que es el del juramento trinitario. Duarte, en menos de 150 palabras, creo que la versión original tiene 138, 140, presentó todo un proyecto de nación. Contrario a lo que nos tienen acostumbrados los líderes políticos del siglo XX, ¿verdad? Que parece que creen que la impresión se da en función de cuánto más saben, ¿no? Pero entiendo que la historia por la independencia del continente, incluyendo luminarias como Bolívar, como Martí, no cuenta con un documento que diga tanto con tan poco. Un documento que te resuma 350 años de vida colonial, ¿verdad? En apenas 130 y tantas palabras. Por ejemplo, en ese documento Duarte presenta una invocación religiosa. Estamos hablando del peso de la religión heredado de 350 años de control colonial hispánico. Ese es un detalle. Un segundo elemento tiene que ver con el diseño de lo que serían los emblemas. Cuando habla de que tendríamos una bandera en 4 colores encarnados, etc. Un tercer elemento tiene que ver con el lema. Era una práctica política en todo el ambiente de independencia del continente, que se presentara un lema para identificar a la nueva nación. Pues este señor habla de Dios, patria y libertad, que es nuestro lema al día de hoy. El elemento de la inclusión de la Biblia
y del juramento también de orientación religiosa y del sentido de compromiso, como termina él diciendo, así lo prometo ante Dios y el mundo, tal y tal y tal y tal. Es decir, yo creo, para los que hacen literatura, para los maestros de español, en diferentes niveles, que el juramento trinitario debe ser un modelo, un documento modelo, para ser analizado desde el punto de vista de la capacidad de síntesis, de la buena redacción y de la gran capacidad de interpretar un contexto colonial con su legado, pero también estableciendo las diferencias. De modo que de aquí en adelante, entonces, lo que nos espera es trabajar reconociendo ese legado, pero estableciendo, que también menciona el nombre, un nuevo Estado, el cual se llama República Dominicana. A propósito del siglo XX y de ese porvenir al que usted se remite, profesor Héctor Luis Martínez, hace 51 años que un pensador dominicano fundó una organización con la idea de completar el sueño de los trinitarios. Así lo hizo saber en el documento fundacional. Por lo general, el Duarte que le presentamos a las nuevas generaciones es un Duarte envejecido, venido a menos, ya sea el Duarte de Les Andes o el Duarte de Próspero Rey, el fotógrafo que le hizo aquel retrato en Caracas. Y aprovechando esa intervención suya, quisiera yo preguntarle, ¿y Duarte hoy? ¿Hay un porvenir duartiano? ¿Es que Duarte tiene algo que decirle a la juventud que sigue Ventana Cultural RD en el siglo XXI, ya picando hacia el tercer decenio? Pues claro que sí. El Duarte proyectado a los momentos que vive el país hoy se puede identificar sin gran dificultad examinando la hoja de vida de una serie de dominicanos llenos de laude. Se me ocurre poner en la cima de esos ejemplos a Juan Bosch. ¿Por qué a Juan Bosch? Incluso bien cabría un ensayo que podría titularse Duarte en Juan Bosch. ¿Por qué? Primero, porque en su práctica política siempre primó el valor humano, el respeto, la solidaridad y la transparencia. Que bien se me ocurre citar eso, ayudado por un cuadro que en este espacio de grabación está frente a mí, que es el informe que rindió Juan Pablo Duarte en la tarea que le asignaran en los procesos iniciales de consolidación de la independencia. Entonces, está también la similitud de cómo Duarte en la política echó mano del arte, ¿verdad? Con la filantrópica y la dramática, Duarte también lo hizo. Bosch, perdón, también lo hizo, ¿no? Con sus escritos maravillosos, con su formación universal en cuanto al hacer cultural, ¿verdad? Y ese día a día de sentido de compromiso indeclinable por el bienestar de la República Dominicana, lo conocemos en voz por la dimensión de su figura, pero estamos seguros que en cada provincia de este país, sus municipios, secciones o cualquier elemento administrativo en que prime, tenemos grandes dominicanos que con su ejemplo de vida han elevado nuestro país a
al sitial que siempre soñó Juan Pablo Duarte. Ahora, por mala fortuna, eso es difícil identificar porque en un medio como el de hoy no hay mucho espacio para valorarlo. Pero pienso que en el caso de su lectura de alguna selección de sus obras, como el caso de Cuba, la isla fascinante, aunque se refiere a un país vecino, pero es una de las obras que mejor retrata Bush en la que mejor Bush se autorretrata, porque tiene muchos elementos que él era un poco muy tacaño para decir cosas personales, pero ahí no como que ahí no se dio cuenta y el Bush humano, el Bush de carne y hueso, está muy bien retratado en esa obra. Pero están las acciones del día a día que también reflejan que aunque estemos en una situación en que los valores están siendo neutralizados de manera acelerada por este mundo de la comunicación desviado, porque no es que el mundo de la comunicación, el mundo digital en sí, pues que sea lo peor, es un resultado de este tiempo que hay que valorar, pero valorarlo en una dimensión adecuada, no yéndose por una serie de elementos que conducen a otro camino. Profesor, cuando surge la Trinitaria en 1838, hay una serie de acontecimientos que están ocurriendo al interno del gobierno haitiano, porque ya no solamente había disgusto en la parte dominicana, sino también que el gobierno se deterioraba en el mismo territorio haitiano y había un movimiento llamado la Reforma. ¿Qué papel jugaron los trinitarios de manera estratégica para aprovechar ese movimiento haitiano y fortalecerse como fuerza de separación? Bueno, el proceso de deterioro de Championnet en Haití ofreció la oportunidad para que Duarte expresara de manera concreta su capacidad en tanto estratega político. No creo que en su época ninguno de sus iguales, de sus pares políticos, llegara a tener las luces que tuvo Duarte como estratega político. Una muestra es que ya en la parte más alta de esa crisis contra Boyer, envía Duarte emisarios a la parte haitiana a tener contacto con Charles Sérard, que era el líder de la reforma y que en su finca, Raslin, fue que estalló el movimiento en enero del 44. Y esos contactos primarios, el que tiene la visión de llevarlo a cabo es Mella, ¿verdad? Y avanzando el proceso contra los haitianos, llegamos a marzo del 43, perdón, y Duarte tuvo la luz de oficial promover la participación de los trinitarios en lo que fue la reforma, y se formó como una especie de gobierno colegiado, donde había representantes aquí en la parte la parte española, donde había representantes haitianos y representantes dominicanos. Y usted me dirá, bueno, pero ¿y entonces dónde está su lucha por la independencia? Bueno, pero es que eso fue una estrategia con un valor grandioso, porque eso le permitió a los trinitarios difundir la idea de la independencia por toda la geografía de la parte española, de tal forma que cuando se dieron elecciones para elegir representantes, delegados, los trinitarios
como se dice en el argot político electorero, no electoral dominicano, barrieron. Entonces Charles Serral dijo, bueno, la independencia dominicana es un hecho porque no ganamos un solo escaño. Y eso fue fruto de esa estrategia que al interior de la reforma vivieron los trinitarios gracias a las luces políticas de Juan Pablo Duarte. La historia, profesor, es como prima hermana de la política o la incluye, pero eso trae como consecuencia que a veces se preste para usos y manejos de tipo ideológico. Usted sabe que hay entonces dos posibilidades, o la apología o el negacionismo. Por ejemplo, aquí hay gente que niega que hubiera invasión haitiana, por ejemplo. Aquí hay gente que niega que el Estado haitiano hiciera esfuerzo por suprimir el idioma el idioma español en los documentos oficiales en la parte este. Aquí hay gente que niega que el Estado haitiano la emprendiera contra la Iglesia Católica. Aquí hay gente que niega que el Estado haitiano persiguiera en su momento a Duarte y a Mella y a los trinitarios. Usted, que es una voz autorizada, ¿qué tiene que decirnos al respecto? ¿Hubo o no hubo aquello, esto o lo otro? Hubo de todo. Bueno, quiero comenzar ponderando la introducción de la pregunta. No creo que la historia y la política sean primitas hermanas. La historia y la política son hermanas siamesas. Sobre todo si nos llevamos de ese criterio de Gramsci, ese gran pensador ruso, que llegó a decir que los acontecimientos históricos al momento de ocurrir son hechos políticos. Entonces, esa relación inseparable es lo que lleva a que desde el escenario de la política hoy día unos asuman una posición y otros asuman otra. Pero yo les pregunto, la independencia de Haití se da en el 4, enero del 4. Haití necesita consolidar su independencia. Francia se niega. Francia, de manera relativamente tarde, es que se la reconoce. La parte de la isla pasa de Francia a España, ¿verdad? Y en el 14 se desconoce lo que fue Basilea como para quitarse ese sello. Y siempre la independencia de Haití para la clase política haitiana se ve amenazada por la inestabilidad de la parte oriental. ¿Usted cree que una situación de tanto peso para una república que está naciendo, como era esa amenaza que ellos veían en la parte pudo entonces salir del pensar y el deseo de los líderes haitianos el no controlar toda la isla para garantizar su soberanía? Eso era un asunto y una meta de Estado. Entonces yo no entiendo cómo muchos quieren hacer depender la dominación haitiana 22-44 de 2-3 llamados o llamamientos o cartitas realizadas por dominicanos de la parte fronteriza, que en el fondo no representaban el sentir de los dominicanos. Entonces, te hablan en plural, vino porque los dominicanos los llamaron. No, le escribieron gente que tenía incluso beneficios, intereses, intercambios comerciales con la parte occidental. Entonces, nosotros, entre el 24 y entre el 22 y el 44, claro que era Boyer viene aquí en planes de control, de conquista, de dominio, con
como una decisión que favorecía la consolidación del Estado haitiano. Ese es para mí el objetivo fundamental de esos 22 años de ocupación. Y en esos 22 años de ocupación se intentó borrar el legado de 350 años de la dominación hispánica, pero la resistencia en términos de conducta, en términos de comportamiento, en términos del compartir en el día a día de los dominicanos, imposibilitó ese deseo. Eso es así, es obvio. Entonces, el dominicano de la ocupación hace valer su sentir y su experiencia y sus orígenes, a tal grado que la misma historiografía haitiana de esa época, como el caso de Mathieu, que escribe entre 1838 y 44, 3 tomos sobre historia haitiana, y que era funcionario y era boyerista, dice, los dominicanos se sentían españoles. Es decir, nosotros tenemos ya asumido elementos clave de la identidad. Ese sentir español, ese sentir religioso, que Duarte recoge, como le decíamos ahorita en el juramento trinitario, está presente en el ethos, en el ser del dominicano. Y eso tuvo más fuerza que los intereses de los haitianos, porque hay que hablar en plural. Aunque haya diferencias entre un presidente y otro haitiano de esa época, como el caso de las que se daban cuando el presidente era mulato, cuando era negro, el caso de Boyer, el caso de su sustituto Charles Seurat, la política haitiana, el liderazgo haitiano, independientemente de sus diferencias en el oeste, coincidían en que había que dominar el este. Profesor, yo me quedo pensando en la grandeza del pensamiento de Duarte y cómo en una época tan temprana, en su proyecto, por ejemplo, de constitución, lo que da a demostrar que de alguna manera Duarte tuvo un contacto con las ideas de los franceses, de la separación de los poderes. Él reconocía a los ayuntamientos o a la municipalidad como un cuarto poder. Aparte de eso, eh, yo siempre, que no soy historiador, que soy, vamos a decir, un lego en materia de historia, he pensado que República Dominicana nació como una nación democrática, en base a esas ideas de esos fueros y libertades de los cuales Duarte se alimentó en Barcelona. Háblame un poquito sobre esos dos aspectos. Si había un concepto ya de democracia en Duarte. Duarte conocía a los pensadores franceses, que cita la división de poderes. Ahora hay que ver si la clase conservadora de la parte española estaba a ese nivel. Entiendo que no. Y una muestra es la inestabilidad que se da entre el 44 y el 61, ¿verdad? Inestabilidad porque el sector dominante, que es el de los conservadores, no está en capacidad de orientar la joven república por el camino de la democracia, y por eso se acuden a acciones de fuerza, a desconocedoras del orden legislativo, como el famoso 210, artículo 210 de Santana. Es decir, prima la fuerza sobre las ideas. Y apenas tenemos un paréntesis de gobierno democrático cortito de meses con Jiménez en el 48. Entonces, nosotros no estábamos. Lo que yo entiendo es que el crecimiento, la realidad política, los avances que hasta ese momento ha alcanzado la clase política de la parte española de la isla, no está en dominio pleno
de las ideas de un proyecto liberal. Duarte puede verse como una expresión de excepción y que avanzado el tiempo se va a alimentar con otro, como el caso de Benigno Filomeno Rojas, que estudió en Francia. Eso está pendiente de trabajar a Benigno, porque su nivel prácticamente, como se dice en el argot del béisbol, estaba fuera de liga, ¿verdad? Pero bueno, lo que importa es que Duarte pudo, por debilidades que se daban al interior de la política haitiana, porque no podemos analizar la independencia nacional, y eso a veces se cae en ese error, desde el escenario, desde el ámbito dominicano. Hubo situaciones en Haití, como el caso de los efectos duros que causó a su economía la imposición de aquella Bueno, fuerza de zona, guerra. sí, para poder reconocer la independencia, que llega a solucionarse en 1884 y que se le imponen en el 25, es decir, medio siglo con esa deuda sobre los hombros, también desnaturalizó por completo el curso de la política en Haití. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, Duarte tuvo el olfato político de actuar, de armar el proyecto, de buscar incluso alianza con el sector conservador, ¿verdad? E integrarlo. Bueno, Duarte juega un papel importante en eso, pero el artífice de esa alianza en el fondo los artífices son Sánchez y Mella, y más el segundo que el primero. Bueno, sobre Sánchez y Mella, a nosotros nos gustaría que más adelante también hagamos un programa de esta misma naturaleza, ya que este programa, hoy 29, que se va a pasar, se está pasando, lo estamos dedicando a Duarte. Entonces, como se inició el mes de la patria el 26 de enero y concluye, usted me corregirá si me equivoco, el 9 de marzo, es decir, que abarca las tres fechas natalicias de los padres fundadores o de los padres de la patria, como decimos en República Dominicana. En Norteamérica le llaman padres fundadores, nosotros padres de la patria. Entonces me gustaría que para febrero nosotros pudiéramos hacer un programa especial sobre la figura de Mella, y para marzo, iniciando marzo, un programa especial sobre los aportes de Sánchez al proceso de independencia. Bueno, la puerta está abierta, entre amigos todo se puede. Lo acepto. Debo así aclararte que lo de Sánchez fue una especie como de ñapita al, al mes de la patria, porque el decreto que establece el mes de la patria, dictado por el presidente Leonel Fernández en enero del 97, establece 26 de enero, 27 de febrero, los límites temporales del mes de la patria. Pero además de padre de la patria, como se llama Juan Pablo Duarte, como ha dicho el hermano Francisco Suazo, a Duarte también se le tiene por fundador de la nación. Pero también hay gente, profesor, que cuestiona que en el momento del trabucazo, en la puerta de la misericordia, Duarte no estaba aquí. Y que por ende, bueno, y puedo citar hasta autores como José Aníbal Sánchez, por ejemplo, que lo plantea en su libro Duarte, pregunta, fundador de la República. ¿Cuál es el lugar de Duarte, profesor Héctor Luis Martínez, en el avance de ese proyecto que se inicia el 16 de enero de 1838, 16 de julio de 1838, hasta la constitución del Estado-Nación Dominicano, el Estado Nacional Dominicano? Bueno, yo siempre tengo una dosis de influencia sociológica y antropológica en mis enfoques sobre el acontecer histórico. Desde esa perspectiva, no utilizo el término de
de la nación, la nacionalidad, porque una nación se conforma en el día a día con la concentración de muchos años, con la asunción de modos de vida, de trabajo, de aprovechamiento de los recursos, lo que se denomina los medios de producción. Pero bueno, Duarte forja el sentido de la conformación de la república, es una categoría en la organización del Estado. Entonces, en el fondo, los procesos de independencia, lo que trabajan es en la proclamación de esa categoría. Por eso, en el caso de todo el proceso de independencia de Sudamérica, se habla de los nuevos estados. Nunca se habla de nación, porque incluso en un estado pueden incidir varias naciones, ¿verdad? Entonces, hecha esa aclaración en el fondo de la pregunta, lo primero que le digo es que el criterio del querido maestro José Aníbal Sánchez Fernández es un criterio muy, muy interesado, porque coloca a Duarte en el lugar que lo coloca por su condición de bisnieto de Sánchez. Entonces, para elevar la figura de Sánchez, ¿no? Pero no podemos restar, disminuir la dimensión, la estatura política de Juan Pablo Duarte por su ausencia en los hechos del 27 de febrero. Para conocer esa dimensión, esa estatura, bastaría con releer la carta que a finales del 43 le envían Sánchez, Mella y Vicente Celestino Duarte, donde le piden tal y que trajera tal o mandara tal y tal y tal y tal y tal. Así fuera, al costo de una estrella. O sea, su reconocimiento como figura principal de este proceso armador de la independencia. Eso hay que colocarlo en su justo lugar y no disminuir por situaciones familiares ese espacio. Una muestra de su espacio es constituida por el mismo José Gabriel García, ¿verdad? Y el presidente Valverde, no González, perdón. Sí, García, después de la restauración, escribe a Duarte invitándolo a que venga al país a ofrecer sus servicios y lo llama padre de la patria. Y lo mismo hace el presidente González, creo que en el 74, ahora no fijo el año exacto, con la estatura de padre de la patria. Cuando se da la segunda conmemoración del triunfo de la guerra restauradora, creo que el presidente Cabral también lo invita. Es decir, si sus coetáneos no le escatiman, no cuestionan ese espacio, entonces indica que si eso se da, que eso se dio fue en el marco de la nueva historiografía, del proceso de construcción de la nueva historiografía dominicana, es decir, después de Trujillo, ¿verdad? Ahí es que comienzan a desempolvar muchos detalles y sale eso del profesor que tuvimos el honor de conocer, tenía como 6, 8, era altísimo. Sí, yo fui su alumno. Sí, sí, pero bueno, las ideas indican la parte primaria, inicial de las realidades. Entonces, en ese trabajo 38, 43, 44 de la Trinitaria o de la inspiración, porque también la Trinitaria no funcionó de manera continua durante 5 años, tuvo sus
sus vacíos en el tiempo por el mismo contexto. Ese es otro tema. Pero el peso que reflejan las ideas condensadas de Duarte en el juramento trinitario, su capacidad de alianza, su reconocimiento de las bondades y de la condición particular de los haitianos, es decir, hoy no movido por ningún sentimiento personal, sino el reconocimiento de lo que tú eres, pero también enalteciendo lo que yo soy. Es decir, y en una sociedad, en el contexto en que actúa Duarte, ¿verdad? Años 30 hasta el 43, que se va forzado. Porque otra señal de su liderazgo es que cuando se instala el nuevo gobierno en Haití, en marzo del 43, el punto de Charles Herard de atención entre el liderazgo de la parte española coloca a Duarte en el número 1 y tiene que esconderse y tiene que irse al exilio, que es un tema también a estudiar, porque en parte Duarte pudo lograr ese paso, protegido por un comerciante de origen judío, ¿verdad? Que es el que casi pide el perdón de la vida de Duarte a Santana, y que entonces ahí es donde se da el exilio. Entonces, esos son elementos que te dicen, esta es la figura. El hecho mismo de que él, cuando se produce la anexión a España, enfermo, regresa desde Venezuela. Sí, sí, sí. Enfermo ya, completamente enfermo. Pero ahí está la señal, ahí vuelvo a otra señal. Aún disminuido en su salud, su aura era tal de líder que provoca celo entre una parte del liderazgo de la restauración. Y entonces lo que hacen es que para sacarlo del escenario le asignan una misión diplomática en Venezuela. Profesor, ahorita usted mencionó el cuadro que tenemos de frente sobre la rendición de cuentas de Duarte. Y esa rendición de cuentas es el resultado de cuando retorna Duarte, ¿verdad? Una vez fundada la República, le asignan a la región sur junto con Santana. ¿Qué pasó en ese encuentro de Duarte con Santana y que Duarte después tomó la decisión de retornar? De regresar. Celos y una posición estratégica por parte de Santana de ganar tiempo en el sur, porque conoce las ideas intransigentes de Duarte por la independencia, y Santana lo que está es queriendo ganar tiempo en el sur para que el cónsul francés Denis Diderot de Saint-Denis avanzara en lo que le estaba presentando a Francia como el plan salvador, entre comillas, de la independencia. Entonces, por eso es que lo manda a que se reportara en la capital. Dice Cicerón, maestro, en uno de esos escritos breves, de que la historia es magister vitae, es maestra de la vida. Usted es formado tanto a nivel de grado como de posgrado en historia, y bueno, esta ha sido una conversación sobre temas históricos. Y quisiera yo aprovechar la presencia suya en Ventana Cultural RD para preguntarle si vale la pena que los jóvenes y los no tan jóvenes que pudieran asumir esta carrera como una segunda opción, si merece la pena, por lo que hemos hablado de Duarte, por lo que falta por hablar, por el porvenir que nos espera, si la carrera de historia es una carrera que merece ser estudiada hoy a la altura de este decenio del siglo XXI. Esa es una pregunta que se hace desde hace mucho tiempo.
porque yo recuerdo cuando terminé el bachillerato, cuando me encontraba con cualquier compañero del bachillerato en algún lugar y ellos estaban estudiando medicina, arquitectura, ingeniería, y yo les decía, les saltaba con que yo estoy estudiando de historia. ¿Y de qué tú vas a vivir? No, es un gesto de extrañeza. Historia. Yo entiendo que sí, que la historia es una disciplina formadora. Y en función de lo indispensable que resulta tener plena conciencia de lo que somos como dominicanos, de lo que han sido, de cómo hemos llegado hasta este presente, de cómo podemos hacerle muchas preguntas a este presente en función de lo que conocemos del pasado. Eso contribuye, sin lugar a duda, a aclarar muchas ideas. Entonces, ese valor formativo, ese valor que nos alimenta el sentido de pertenencia, de dónde estamos, de lo que somos y cómo he llegado a ser, obviamente que le da a la historia un sitial importante, que debemos trabajar para que sea revertida esta tendencia que estamos padeciendo desde los 90, de que cada vez en nuestros textos escolares y universitarios tenemos menos historia y mayores contenidos en un combo que se han inventado de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que los que tienen poder de decisión deben ponderar. Y si queremos, ante esta apertura que significa la sociedad de la información, que no es verdad que niegue ella las esencias particulares, sino que ella es una invitación a que esas particularidades entre las naciones consoliden. Y para eso uno de los elementos importantes es abrazar con toda determinación la formación en el área de historia. Duarte es bien tratado por los historiadores del presente y los políticos de la actualidad, profesor. Bueno, la respuesta en cuanto a los políticos es obvia que no, porque sus acciones les dicen a Duarte. Y en cuanto a los historiadores, tenemos generaciones desde el 70 para acá que sí, que han desentrañado ese espacio, como es el caso de Juan Isidro Jiménez Grullón, el caso de Juan Daniel Barcase, que es un estudioso de Duarte, el caso de Roberto Casá. Entonces, sin lugar a duda que han puesto en valor, como dicen los curadores, esas ideas. Pero desafortunadamente el quehacer de una parte importante de nuestro liderazgo político, en lugar de corresponder, niega la esencia duartiana. Profesor, usted sabe que en televisión el tiempo es un tirano. Antes de que finalicemos, a mí me gustaría que usted se dirija a la audiencia de Ventana Cultural RD de todas las edades, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los adultos, a los mayores, de cómo debemos pensar el Duarte de hoy. Lo primero es que debemos pensar en un Duarte de carne y hueso, no divinizado, como lo presenta Joaquín Balaguer en El Cristo de la Libertad, en el que dice que Duarte era tan puro que ni siquiera nunca se casó, como que casarse es impureza, ¿verdad? El Duarte revolucionario, el Duarte de acción, el Duarte pensador, ese ideario duartiano que don Betilio Alfao Durán, con muchísima sapiencia, recogió en los años 70, debe ser como nuestro catecismo, no importa las edades, del día a día, porque en su contenido está la esencia del ser, pero del ser por y para la humanidad, no contra ella. Bueno, Alejandro, sin solo palabras. nos queda decir que viva Duarte, que viva la patria, que viva la República Dominicana.
Así es. Muchísimas gracias, profesor. Siempre la hora.